Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este martes 24 de octubre del año 2023. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar donde quiera que se encuentre, en su teléfono celular, con la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular y también puede contactarnos en www.exito107.com. A ver, recibo el saludo de nuestra querida la periodista Elizabeth Araujo. Rafael, desde Malgrat de Mar, en Cataluña. Juan Portero en la mitad del mundo, en Quito, Ecuador. A ver, se me saltó aquí esto. Nancy Teresa Herrera en Valencia, Venezuela. Carlos Cuevas en Filadelfia. María Fernanda Maserati Mazzarelli. A ver, Carlos Antonio Ramírez desde La Serena, en Chile. Alexa Gutiérrez en Panamá le manda saludos a Barbarita, se los daremos, por supuesto. Aleja González en Caracas. Henry Moreno en Atlanta. Los Astros no van a la Serie Mundial. Lástima por Altuve, qué buena temporada. Sí, señor, excelente. Saeda Bon en Orlando. Magali Hernández en Dublín. Edgar Bravo en Madrid, donde nos dice llegó el frío. Maximiliano Rosales en Mérida, pero en la Mérida yucateca, allá en México. Chere Ramos Graterol, hola Chere, en Caracas. El Nava en Caracas dice que nos escucha desde el 2006, qué bueno. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Ani Galvis en Bogotá. Noris Márquez en Atlanta. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días, César. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid está en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días. Feliz martes para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días, César. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Antonio María Claret. Felicitaciones a todos los claretianos, ¿no? Los alumnos egresados de la educación de los claretianos. San Martín de Vertú, San Evergislo de Tongres y San Proclo de Constantinopla. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos para el día de hoy a la luna creciente en Piscis. Es la luna para rezar, es la luna para meditar, es la luna para reflexionar, es la luna también de la caridad. Y es una luna propicia para todo lo que tiene que ver con el mar. Luna creciente en Piscis, Sol ya en Escorpio, en este martes 24 de octubre del año 2023. Hoy es el Día de Naciones Unidas. El 24 de octubre marca el aniversario del día en que entró en vigor la Carta de Naciones Unidas, firmada en 1945. No existe ninguna otra organización mundial con la legitimidad, el poder de convocatoria y el impacto normativo de Naciones Unidas. Hoy también es el Día Internacional contra el Cambio Climático. Esta efeméride ha sido proclamada por Naciones Unidas. El Día Internacional persigue uno de los objetivos de desarrollo sostenible más importante, el número 13, acción por el clima.
Es el Día Mundial contra la Poliomielitis. Es para crear conciencia y realizar campañas para ayudar a erradicar la polio en el mundo. Día Mundial de Información sobre el Desarrollo. 24 de octubre entró en vigor la Carta de Naciones Unidas y entre sus principios y propósitos se encuentra la difusión de la información como elemento necesario para la solución de los problemas mundiales. Eso es bueno que lo sepa el gobierno venezolano, que se empeña en negar, borrar, prohibir todo tipo de información. Es el Día Internacional de las Bibliotecas. La historia de este día comenzó entre las cenizas y la pérdida de cientos de miles de textos únicos. En 1992, la Biblioteca Nacional de Sarajevo quedó totalmente en ruinas por el conflicto bélico en los Balcanes. En Venezuela es el Día del Trabajador Gráfico. Felicitaciones a todos los fotógrafos, trabajadores gráficos venezolanos. Nuestra agenda del día, vamos a conversar con el politólogo Ismael Pérez Vigil, quien es integrante de la Comisión Nacional de Primarias. Con él vamos a tocar el tema de la señora Cilia Flores, quien ha cantado fraude. Vamos a conversar también en Caracas con el economista petrolero Luis Oliveros. Chevron potencia su presencia en Guyana con la millonaria compra de Hess Corporation. Vamos a conversar con el abogado penal Frank Quintero Jr. aquí en Miami. ¿Cuál es la situación actual de los juicios en contra del expresidente Trump cuando se le complica el tema en Nueva York? Con el periodista Tony Frankie Maguad, editor de Caracas Chronicles, vamos a abordar, a tener una visión distinta de lo que ha sido el proceso de primarias en Venezuela. Sobre todo él escribe para el público angloparlante. Vamos a conversar aquí en el estudio, nos va a visitar el gran Joaquín Cortés, nada menos, uno de los grandes bailadores de todos los tiempos. Vuelve acá a Miami. Nuestro foro de hoy, periodismo de guerra. ¿Cómo se preparan los periodistas para cubrir una guerra? Vamos a tener para esto a Celia Mendoza, quien es una periodista muy aguerrida en paz y en guerra, porque la vimos recién con su casco y su chaleco antibalas bajo las bombas en Israel. Y también vamos a hablar con Nicole Michel. Ella es periodista de I-24 News allá en Tel Aviv. Ese será nuestro foro del día de hoy. Efemérides de este 24 de octubre. En 1260 en Chartres, Francia, se inaugura la espectacular catedral. El rey Luis IX asiste a la ceremonia. La catedral es un patrimonio de la humanidad según la UNESCO, una catedral de 763 años. Tal día como hoy nació el general Rafael Urdaneta en 1788, considerado el más leal de los leales a Simón Bolívar. Quizá fue el único que le quedó leal hasta el final. En 1857 se funda el primer equipo de fútbol de la historia en Inglaterra, el Sheffield Football Club. En 1870 muere el padre San Antonio María Claret. El 24 de octubre de 1917 ocurre la Revolución Rusa, se forma el gobierno revolucionario bolchevique bajo el liderazgo de Vladimir Ilich Lenin. El 24 de octubre de 1929 ocurre el terrible Jueves Negro en los Estados Unidos, cae la Bolsa de Valores de Nueva York, marcando así el comienzo de la Gran Depresión. El 24 de octubre de 1931, en Chicago, Al Capone es condenado a 11 años de cárcel y $50,000 de multa, no por sus múltiples homicidios, sino por no pagar impuestos. El 24 de octubre de 1945, ya lo dijimos, se funda la Organización Nacional de Naciones Unidas. 24 de octubre de 1953, se funda la Universidad Católica Andrés Bello. 70 años para la UCAB, así que felicitaciones a todos
los ucavistas, a todos los egresados, a todos los que están estudiando allí, a todos los que han pasado por esa maravillosa casa de estudios, entre por supuesto los que me cuento. Y mira, qué maravilla, 70. Laurita también es egresada de la Universidad Católica Andrés Bello. Felicitaciones pues a la UCAP. El 24 de octubre de 1970 se elige como presidente de Chile el socialista Salvador Allende. 24 de octubre de 1972 muere Jackie Robinson, el beisbolista que rompió la barrera racial, defensor de la igualdad de derechos, luchador contra la discriminación. El número 42 que usó Robinson está retirado en todos los equipos de grandes ligas del béisbol. No ha ocurrido eso con ningún otro jugador. 24 de octubre de 1973 termina la guerra del Yom Kippur, hace 50 años ya. El 24 de octubre del 2005 murió Rosa Parks, la famosa costurera y activista estadounidense, que pues se hizo noticia cuando en 1955 en Montgomery, Alabama, se negó a ceder su asiento en un autobús a un pasajero blanco y moverse hacia la parte trasera del autobús como le habían ordenado. En la galería de personajes que hay en la rotonda del Capitolio en Estados Unidos está la estatua de Rosa Parks, sentada precisamente en un asiento de autobús. El 24 de octubre de 1892 nació uno de los grandes compositores que ha dado Borinquen, a la cabeza de ese listado que incluye a Pedro Flores, Bobby Capó, Catalino Cureta Alonso. Hay que considerar a uno de los grandes, no solo de Borinquen, sino de todo el canto popular latinoamericano, Rafael Hernández. El 24 de octubre de 1927 nació el gran Gilbert Bécaud. El 24 de octubre de 1962, hace 61 años, se dio el famoso concierto en The Apollo, en Nueva York, y de allí se grabó ese día el disco que se considera entre los mejores de todos los tiempos. James Brown, Live at the Apollo. El editorial con César Miguel Rondón. Olvidémonos del ritmo funky que dejó James Brown, porque voy a hablar de tango. El tango tiene como patrón el drama de un hombre que es víctima de una mujer pérfida, malvada. Una mujer que hizo que ese pobre hombre le robase el pan a la vieja, se hiciera ruin y pechador. Sé que decirlo de esta manera es incorrecto en los tiempos que corren, pero ese era el canon, digamos, en las primeras décadas del siglo pasado. El hombre caía seducido por una mujer malvada, y esa mujer malvada le hacía de todo, pero él continuaba empecinado en ella. Él continuaba derretido por ella. Tanto que le componía el tango. Quizá esté en el ADN del sentimiento argentino, pero algo parecido a eso es lo que ha ocurrido en las elecciones del pasado domingo. Hasta el chigüire popular ha hecho mofa del asunto. Sergio Massa es elegido para resolver el problema que causó un tal Sergio Massa. Sergio Massa, ministro de Finanzas del muy impopular gobierno peronista de los Fernández, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, el que tiene a la Argentina sumida en una terrible crisis económica, ha ganado las elecciones en la Argentina para resolver el entuerto, por lo visto, que él mismo ha causado. Es el drama del tango. Es el drama de seguir empeñado con quien te convirtió en víctima. ¿Por qué ocurrió esto? Todavía es difícil llegar a un análisis certero y profundo, pero
el resultado va en vía contraria, a 180 grados de lo que habían previsto los especialistas. Mientras especialistas y encuestas decían que seguramente el señor Milei llegaría en primer lugar y seguramente tendría que resolver en un balotaje, en una segunda vuelta con la señora Patricia Bullrich, mientras que Massa no figuraría de ninguna manera, ha ocurrido al revés. La señora Bullrich, para utilizar una imagen hípica que tanto gusta a los argentinos, llegó detrás de la ambulancia, no perdió por una cabeza. Ella es la que está fuera de juego. Milei va, pero en circunstancias desventajosas frente a un Massa que quizá el 19 de noviembre, cuando se produzcan las elecciones, termine siendo no ministro de Finanzas, sino nuevo presidente de la Argentina. Andrés Oppenheimer, quien conoce algo de su país, ha escrito un artículo donde señala que ahora el inconveniente es el propio Milei, el propio inconveniente para que él gane la presidencia. Se refiere a su estilo estridente, extremo, escandaloso. Por ejemplo, le será difícil, con miras a la segunda vuelta, lograr alianzas con algunos sectores políticos que en un contexto como este serían favorables a él, pero no lo van a hacer después de la cadena larga, la ristra de insultos que le ha lanzado Milei a prácticamente todo el mundo. No se nos olvide que Milei hasta incluso advirtió que si llegaba a la Casa Rosada rompería relaciones con el Vaticano, precisamente con el Papa argentino. Esa es otra argentinada, quizás. Milei, pues, no la va a tener cómoda, según los mismos analistas. Pero Argentina está hecha de sorpresas. Veremos qué ocurre. Por lo pronto, creo que nunca antes tuvo tanta razón Enrique Santos Discépolo. 9:19 de la mañana, Capicúa. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias de Estados Unidos, Venezuela, América Latina y el mundo. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 9:23. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio, porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Y ese es el caso de las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración, laboral, familiar, humanitarias, entre tantas otras. Ellas suman más de 55 años de experiencia asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8MIGRAR, 844-8MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El Sindicato de Trabajadores Automotrices, UAW, añadió otra fábrica a su huelga contra los 3 fabricantes de automóviles en Detroit, con lo que el número total de trabajadores en huelga asciende a más de 40,000. Aproximadamente 6,800 trabajadores salieron de la planta de Stellantis en Sterling Heights, Michigan, en una sorprendente expansión del histórico paro laboral. Se espera que el ex-fixer del presidente Trump, convertido ahora en su enemigo, Michael Cohen, cuyas revelaciones pasadas sobre la riqueza
del expresidente impulsaron la investigación de Nueva York sobre sus finanzas se ponga en pie esta semana en el juicio civil en curso que podría ver a los dos hombres enfrentarse cara a cara por primera vez desde que se convirtieron en enemigos jurados. La oficina de la fiscal Leticia James demandó a Trump, a la organización Trump y a sus dos hijos adultos, Eric Trump y Donald Trump Jr., el año pasado, alegando que la compañía del expresidente inflaba y desinflaba falsamente el valor de sus activos para recibir impuestos más bajos y una mejor cobertura de seguro. Puedo asegurarle que, como había declarado una vez más ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, todo lo que sucedió en la organización Trump sucedió con el conocimiento directo y bajo la dirección de Donald J. Trump. Eso dijo Cohen en una entrevista en CNN a principios de este mes. El expresidente Barack Obama publicó sus reflexiones sobre el conflicto en Medium, el conflicto del Medio Oriente. Reconoció que los palestinos siguen siendo desplazados por un movimiento de colonos respaldado por las políticas israelíes, pero agregó que el antisemitismo y el odio hacia los palestinos y o los árabes y los musulmanes no pueden ser tolerados. Obama escribió que Israel debe librar la guerra de una manera que muestre una alta reputación moral. 9:27. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El Consejo Nacional Electoral divulgó las 5 preguntas del referendo del próximo 3 de diciembre sobre el Esequibo. La primera, pues, nos da una idea del tono de las preguntas. ¿Está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899 que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba? Y por allí va la situación. La Comisión Nacional de Primaria presentó anoche su segundo boletín parcial de los resultados de la elección del pasado 22, con 64,88% de actas totalizadas, lo que representa 3.331 actas y 1.591.504 votos escrutados. De ese más de millón y medio, la señora María Corina Machado obtuvo 1.473.105 votos, es decir, el 92,56% de los votos. Seguida por Carlos Prosperi, con 70.819 votos, apenas el 4,45%. Delsa Solórzano, 10.540 votos, 0,66%, y Andrés Caleca, 8.559 votos, el 0,54%. La dirigente del PSUV, esposa de Nicolás Maduro y conocida como la primera combatiente, la señora Cilia Flores, instó ayer a la justicia chavista a actuar en contra de la Comisión Nacional de Primaria y de la diligencia opositora por lo que calificó como un supuesto fraude. Cito a la señora Flores: ante un fraude que fue consumado el día de ayer, lo que diría es que aquí están las instituciones y las autoridades. El fraude es un delito, pues que los responsables del fraude respondan ante las autoridades por ese delito que han cometido ayer, que es contra el pueblo. Al referirse a las denuncias de supuestas irregularidades hechas por el candidato de Acción Democrática, Carlos Prosperi, Nicolás Maduro, quien habló después, calificando lo de ayer como la crónica de un megafraude anunciado, dijo: he estado viendo declaraciones de diversos voceros de la política venezolana, videos de gente denunciando el fraude, audios. Esta gente siempre le ha faltado el respeto a sus propios seguidores. Fin de la cita. Se acusa entonces a la Comisión Nacional de Primaria. Pues bien, de la Comisión Nacional de Primaria, en la línea telefónica en Caracas, está el politólogo Ismael Pérez Vigil. Ismael, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Muchas gracias a ti, César Miguel. Un gran placer oírte y sobre todo verte. Muchas gracias, igual digo. Ismael, cuando la señora Flores acusa fraude, ¿quién defraudó a quién? Bueno, mira, nosotros nos sentimos tranquilos
con la respuesta que dio el pueblo venezolano, los opositores, el día domingo, en una jornada que, bueno, que todos pudimos ver por video, por los reportajes que hizo la prensa internacional, que pudimos sentir en la calle y que a pesar de algunas dificultades y que a pesar de la lluvia, a pesar de que en algunos sitios, en algunos, no muchos, se agotaron las boletas que estaban previstas para esos sitios, a pesar de eso, la gente hasta tarde, después de las 6, 7, seguían las filas y seguía votando para elegir su candidato a la contienda presidencial que se celebrará el próximo año. Así que desde ese punto de vista, para nosotros no nos sentimos defraudados y nosotros hemos procedido a informar con las informaciones reales que tenemos. No nos hemos puesto a especular ni a hacer proyecciones, sino, bueno, ahí están las actas. Las actas son las que hablan y son las cifras que tenemos y las hemos ido dando a conocer. Pero igual, Ismael, no termino de entender cuando la señora Flores acusa de fraude. ¿Dónde está el fraude? ¿Cuál es el fraude que ella señala? ¿Que la señora Machado no obtuvo ese número de votos? ¿Que la realización fue fraudulenta? ¿Que no fue a votar el número que se dice que fue a votar? ¿Dónde está el elemento que a ella le molesta y le preocupa tanto, le irrita tanto? Bueno, no sé exactamente, César Miguel, por lo que te decía. Nosotros tenemos todas las actas que respaldan todos los números que hemos revelado hasta el momento. No hemos hecho proyecciones, hemos tenido dificultades porque, bueno, nuestros servidores han sido bloqueados, no hemos podido recibir electrónicamente todas las actas. Paradójicamente, por ejemplo, del exterior, ellos se comunicaban rápidamente, pero nosotros no recibíamos esa información, por eso hemos procedido con bastante sobriedad y cautela. Hemos mostrado lo que tenemos, las cifras que tenemos, y todos los números que están allí los podemos respaldar con pruebas contundentes, más allá de lo que todo el mundo vio en la calle ese día. Entonces no sé en dónde están las sospechas de fraude, dónde está el temor. Bueno, se expresó el pueblo opositor. Sí. O sea, estamos hablando de que no fue una elección nacional de todo el país, es un sector de la población que se expresó. Y ahí están los resultados. Muy bien. No vemos en dónde está el problema. Ahora fíjate, ha habido todos los candidatos de inmediato reconocieron los resultados y se impuso la gallardía. Todos felicitaron a la señora Machado porque la señora Machado ha ganado, ganar con el 93% de los votos es casi un voto unánime, ¿no? Es decir, el margen que queda es mínimo. De hecho, no tiene sentido hablar de segundo lugar, porque el que está en segundo lugar está muy, muy abajo. Por cierto, hablando de ese segundo lugar, el señor Prosperi ha hecho denuncias. Y esas denuncias se las ha desmentido su propio partido. Acción Democrática, en la rueda de prensa de Ramos Alup, marcó distancia frente a Prosperi. Pero el señor Maduro se hace eco de lo que dice Prosperi y comenta: he estado viendo declaraciones de diversos voceros de la política venezolana, videos de gente denunciando el fraude, audios. Esta gente siempre le ha faltado el respeto a sus propios seguidores. Es decir, Maduro toma como buenas las denuncias de Prosperi para hacer las suyas. ¿No será Prosperi un quinta columnista en todo esto, Ismael? Bueno, yo no voy a ponerme a juzgar al señor Prosperi. Ya su propio partido desmintió sus declaraciones y reconoció el triunfo de la señora Machado y reconoció que el proceso, para nosotros es muy importante, por ejemplo, lo que dijo ayer el señor Ramos Alup, presidente del partido, o en todo caso la figura máxima del partido, que la información que ellos tenían de sus testigos, las actas que ellos tenían, coincidían exactamente con las que nosotros habíamos expresado. Por lo tanto, yo no juzgo cuál sea la intención de Prosperi. Nosotros nos reunimos con él el sábado, le aclaramos, creo que con bastante exactitud, que él estaba errado en sus apreciaciones en algunas cosas, y le explicamos
todas las inquietudes que él tenía. No entendemos por qué se dio después esa afirmación, que además entendemos que es un video que se filtró y que en todo caso el señor Ramos Alup dijo claramente que esa no era la opinión del partido, que el partido respetaba las decisiones de la Comisión Nacional de Primaria y los resultados, porque además coincidían con los resultados de las actas que ellos tenían de sus propios testigos. Por lo tanto, las motivaciones ulteriores que pueda tener el candidato Prosperi no las conozco, prefiero no especular sobre ellas, pero para mí es importante lo que dijo la voz oficial del partido, Sí. que es que reconoció los resultados y la exactitud de los resultados. Una última pregunta, Ismael, y esta ya es una pregunta una pregunta personal a secas. Conociendo cómo funciona lo que han dado en llamar la justicia chavista, en este caso chavista madurista, y en vista de que ha salido a hablar una persona que tenía rato que no hablaba en público, que siempre se ha sospechado que es la que toma las decisiones últimas, pero en la sombra, ya que ella salió a hablar, me refiero a Cilia Flores, que más que primera dama, ellos la han bautizado como la primera combatiente. Se ha hablado de por alguna eventual acción judicial contra ustedes, para decirlo a secas, de llevarlos a la cárcel, de ponerlos presos. ¿Qué dices tú a eso, Ismael? ¿Cómo te sientes frente a una amenaza tan gruesa como esa? Bueno, toda amenaza siempre es preocupante y sobre todo de donde viene la amenaza también es preocupante, pero más allá de eso, yo me siento tranquilo en la medida que es posible estar tranquilo frente a una amenaza de ese calibre, pero me siento tranquilo porque nosotros no hemos procedido de ninguna manera fraudulenta, siempre hemos sido transparentes, siempre hemos dicho claramente qué es lo que pensamos, qué era lo que íbamos a hacer. Yo creo que esta ha sido una de las primarias en medio de la opacidad general que hay de comunicación en el país. Creo que esta ha sido una de las primarias que más información ha dado de qué es lo que pensaba hacer, cómo lo pensaba hacer, qué era lo que estaba haciendo. Y nunca nosotros nos prestamos a especular, a hacer proyecciones, a decir y a dar mensajes que no fuera con la información precisa que tenemos. Desde ese punto de vista yo me siento tranquilo. Y desde el punto de vista del respaldo que vimos en la calle a lo que estábamos haciendo, que fue el respaldo en voto, que fue a pesar de las dificultades, estar presentes y votar, eso nos tranquiliza un poco en el sentido de que sabemos que hay un apoyo importante de la población a todo lo que hicimos y a la verdad de lo que estábamos planteando. Desde ese punto de vista me siento tranquilo. Obviamente siempre son preocupantes las amenazas y sobre todo, bueno, por provenir de donde provienen. Pero bueno, más allá de eso, César Miguel, ¿qué te puedo decir? Es decir, tenemos la conciencia tranquila y confiamos en los restos de justicia que pueda haber en el país para que se recapacite y se entienda el momento político que se está viviendo. Ismael, a nombre propio, como tu amigo que soy, pero creo hablar en este momento a nombre de los venezolanos, al menos esa millonada que fuimos a votar en el día de ayer en Venezuela y fuera de Venezuela. Cuenten ustedes con todo el respaldo de esa porción masiva de los venezolanos. Cuenten con el respaldo porque ya la gratitud la tienen luego de haber llevado adelante una jornada tan extraordinaria, tan limpia y contra todo pronóstico. Haz extensiva estas palabras, por favor, al doctor Casal, al doctor Aveledo y además integrantes de la Comisión Nacional de Primaria. No están solos, y ese pueblo que ustedes pudieron convocar en tan buena ley, en el día domingo no les va a defraudar
en caso de cualquier trapisonda. Gracias, señor Miguel. Estamos seguros de eso y con todo gusto transmitiré tu mensaje al resto de compañeros de la comisión. Estamos seguros de que será así. Muchas gracias. Gracias a ti. Fuerte abrazo. Ismael Pérez Vigil, uno de los integrantes de la Comisión Nacional de Primaria. La conversación se llevó su tiempo, debemos ir al corte y así es, punto. Como cantaría Rosana, así son las cosas. Son las 9:41 de la mañana. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:46 de la mañana, hora de hacer contacto con la oficina de Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. En la línea telefónica está Javier Pacheco, precisamente de la oficina de Hani Martínez Ward. Javier, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal, César? Buenos días para ti y para toda la audiencia, contento de estar con todos ustedes el día de hoy. Javier, se acerca la festividad del Halloween, ¿eso incrementa el número de accidentes por estas fechas? Sí, realmente ese día en específico es un día donde hay mucha incidencia de accidentes, lamentablemente, bueno, sobre todo involucrando a peatones, ¿no? Muchos niños en las calles con sus padres que van de casa en casa recogiendo las golosinas y también el tema de que van disfrazados, oscuros. Digamos, es una combinación que no ayuda mucho y lamentablemente ocurren muchos accidentes durante ese día. Lo importante, César, y independientemente del día que sea, cuando una persona tenga un accidente tiene que actuar, no se puede quedar de brazos cruzados, no puede esperar que las compañías de seguro le resuelvan, porque las compañías de seguro tenemos que recordar que es un negocio y el negocio de ellos está en pagar lo menos posible o en negar los reclamos. Cuando usted tiene un abogado de su lado, usted puede garantizar sus derechos, el derecho a recibir tratamiento médico, el derecho a la reparación de su vehículo y también a reclamar o obtener una compensación económica, que no es otra cosa que dinero en el bolsillo que la persona puede obtener si ha sido víctima de un accidente. Si usted es víctima de un accidente, entonces tiene que llamar al 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Le repito, 855-365-6755. Como usted no sabe cuándo va a necesitar ese teléfono, téngalo guardado allí en su teléfono celular, en la memoria de su celular, el teléfono de Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. En el caso del peatón que sea arrollado, ¿qué ocurre si se da a la fuga? Esto que aquí llaman el hit and run. Sí, es con más frecuencia de lo que pensamos, tanto en peatones como en vehículos particulares, lo que es el famoso hit and run, que lo importante es que siempre la persona cuando está en un accidente, porque muchas veces cuando ocurre este tipo de accidente, nosotros tenemos la posibilidad de obtener videos de los comercios cercanos. Si es en una intersección, hay un sistema que tenemos acceso y podemos ver estas intersecciones de ciertas calles y poder hacer investigación y tener información del cable. Y muchas veces que si la persona que fue víctima de accidente tiene un seguro de auto, puede tener coberturas que le cubran en ese tipo de situaciones, no solo para los gastos médicos, sino también para compensación económica. Por eso la recomendación para cualquier persona que nos escuche que ha estado en un accidente, que lamentablemente vio en esa situación, inclusive que y no se sienten representados, es llamar, porque desde el momento que usted nos llama, no le vamos a poder dar la paso. Sí. No lo vamos a hacer perder tiempo, le vamos a dar paso a paso cuáles son las opciones y después de eso la decisión que más. Javier, tenemos problema con tu llamada en este momento, se están perdiendo, tenemos como unas interrupciones, a lo mejor es que te está llamando alguien. ¿Puedes repetir lo que acabas de decir, por favor, para que le quede claro a nuestro oyente? Sí,
Sí, disculpa. Lo importante, como decíamos anteriormente, es tener nuestro número a mano y llamarnos, porque muchas veces, aunque ocurren estas situaciones como el famoso hit and run, hay posibilidades de que nosotros obtengamos videos, obtengamos imágenes del vehículo culpable, o inclusive en la misma póliza de la persona que es víctima del accidente pueden existir coberturas que cubran en este tipo de casos, no solo la parte de gastos médicos, sino también una posible compensación económica. Javier, por eso la recomendación es llamarnos. Y por eso usted tiene que tener ese teléfono allí en su celular. Se lo repito, 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ustedes. Feliz día. Javier Pacheco, de la oficina de Jani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Leo esta información que viene desde Nueva York. Chevron, la segunda mayor petrolera estadounidense, ha confirmado un acuerdo para adquirir la compañía de energía, también estadounidense, de petróleo y gas, Hess Corporation, por un importe de $53 mil millones. Según informó la propia empresa. Hess Corporation es 6 veces menor que Chevron, pero tiene una gran presencia, y aquí lo importante, en Guyana. Eso pues pone a Chevron en Guyana también. ¿Qué representa esto para Chevron? ¿Qué representa para las inversiones en Venezuela, por ejemplo? Vamos a Caracas para consultar la opinión del economista Luis Oliveros, especializado en estos temas petroleros. Luis, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Hola César, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esta fusión Hess-Chevron? Bueno, mira, primero Chevron estaba buscando activos, estaba buscando entrar con más fuerza en Guyana. Ellos, por ejemplo, son grandes compradores de petróleo de Guyana. Ellos en lo que va del primer semestre del año han comprado cerca de 120,000 barriles de petróleo y siguen comprando petróleo guyanés. Hess tiene una participación del 30% en un campo donde hay 11,000 millones de barriles. Entonces, mira, están apostando a lo grande a entrar a Guyana, y alguien les estuvo preguntando sobre, bueno, y ¿qué está pasando? ¿Estás comprando en Guyana? ¿Estás invirtiendo más en Guyana y también tienes activos en Venezuela? Y la respuesta es, bueno, nosotros somos pragmáticos y nos gusta hacer negocios. Y bueno, creo que el mensaje es bastante claro, ¿no? El pragmatismo. Obviamente, sí. Yo no me meto en las discusiones y en los problemas que tengan los países. Yo quiero seguir haciendo negocios. ¿Y cómo queda ese tipo de negocios con una empresa como esta cuando el gobierno de Maduro está manejando estrategias, no sé si efectivas, pero en todo caso escandalosas? El referendo previsto para el 3 de diciembre, por ejemplo. Mira, César, yo creo que el gobierno hace este tipo de ruidos, los hace, todos sabemos bien, muy tarde. Lo de Guyana tiene muchísimos años, diría décadas. El manejo que ha hecho tanto el gobierno de Maduro como hizo el gobierno de Chávez con respecto a Guyana fue bastante torpe, o fue bastante estratégico desde el punto de vista de contar con sus votos en la OEA. Recordemos que Venezuela hasta hace poco, no sé si seguirá así, le compraba arroz a Guyana para meterla en las bolsas CLAP, ¿no? Entonces, no es que estamos bravos desde hace tiempo por menos gobierno, que no se hablan y no, hay relaciones hasta de negocios, ¿no? Yo creo que todo lo que estaba pasando en Venezuela con el tema de sanciones, con el tema de buscar ruido geopolítico, Maduro lo ha estado haciendo. Y como sabe que ahora necesita como unir más a los venezolanos de cara a una elección, bueno, se juega esta carta de Guyana, que obviamente cualquier referéndum que tú lances, la gente va a votar a favor de esto, ¿no? Pero más allá de eso, los venezolanos no sentimos que en Guyana hay hermanos y que son familia nuestra y nada de eso. O sea, obviamente sentimos que el Esequibo es nuestro, pero más allá de eso, nuestros problemas son otros y los problemas del día a día del venezolano son otros. Petroleramente hablando, ¿de qué manera Guyana puede, vista la debacle además de PDVSA, opacar a Venezuela como país petrolero? Bueno, mira, todos sabemos que Guyana hoy
hoy es un competidor por los capitales, no solamente de Venezuela, hacia Venezuela, sino Ecuador, Colombia. Hoy Guyana representa uno de los actores estelares del mercado petrolero, por lo menos en esta parte del mundo. Guyana en los próximos años va a llegar al 1.000.000 de barriles, va a ser de los países más ricos del planeta desde el punto de cápita, más allá de, bueno, habrá que ver qué hacen con esa riqueza petrolera. Pero desde el punto de vista de competencia, es una competencia para los capitales que puedan estar pensando en invertir en Venezuela o invertir en Guyana, ¿no? Lo que favorece a Venezuela es que, bueno, en Venezuela hay una experiencia, las empresas saben muy bien que lo que hay, o sea, el mapa petrolero, el mapa energético en Venezuela, se lo conocen de pies a cabeza las petroleras occidentales, quieren volver a Venezuela. Creo que los dos países en el escenario actual de tanta volatilidad energética y de tantos conflictos que están ocurriendo, pueden convivir. Creo que si se escala el conflicto Israel, eso va a traer repercusiones en el mercado petrolero, y creo que Estados Unidos está jugando un poquito a eso, a que tanto Guyana esté produciendo petróleo como Venezuela también esté produciendo petróleo. Pero sí, hoy Guyana es una competencia importante de los capitales que puedan venir hacia Venezuela. Ya. Luis, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Un abrazo, César. Feliz día. Hasta luego. Hasta luego. Luis Oliveros es economista especializado en estos temas del petróleo. Nos habló desde Caracas. A ver, ¿de qué manera puede adaptarse un plan financiero a las circunstancias cambiantes de la vida? Me refiero, por ejemplo, a matrimonio, cuando nace un hijo, a cambios de carrera. La idea es poder garantizar estabilidad y éxito financiero a pesar de esos cambios y las vicisitudes que siempre pueden ocurrir a la vuelta de la esquina. Esa pregunta, por supuesto, solo la va a responder don Mauro Guerra, quien está en la línea telefónica. Mauro, muy buenos días. Gracias por atendernos. César Miguel, muy buenos días, y a ustedes, amigos oyentes, muy buenos días. Bueno, en el mundo financiero, cada país y cada sector tiene una manera de hacer las cosas. En los Estados Unidos tenemos muchas oportunidades si uno las sabe hacer. Miren, yo, por ejemplo, pude enviar a mis hijos a las mejores universidades sin que ellos tuvieran que pagar. ¿Por qué? Porque ellos fueron becados. Si los hijos, por ejemplo, sacan becas, automáticamente usted se quita el costo, y existen libros en los Estados Unidos que demuestran que hay compañías como McDonald's, Burger King, AT&T, muchísimas compañías grandes que dan los famosos grants de educación para los hijos. Esto es solamente hablando un tema. ¿Qué significa? Que usted puede planificar sus finanzas, usted puede hacer lo que necesita hacer para cualquier cosa buscando las herramientas adecuadas. Esto es lo que es financial planning. Planificar financieramente es quitarse costos de encima para poder tener una mejor vida económica. Y esto es solamente uno de los trucos. Por ejemplo, otra cosa, una persona abre una compañía y crea un plan de retiro, guarda 5, 10 mil o la cantidad de dinero que sea, y ese dinero es deducible de los impuestos. Significa que no tendrá que pagar impuestos, pero la compañía, pero al mismo tiempo lo pasa a su plan de retiro personal e igual lo descuenta de los impuestos, es decir, doble descuento por la compañía y descuento personal. Son pequeños trucos puede realizar. De la misma manera, cuando compra un automóvil, usted tiene que pensar si lo va a comprar, lo va a rentar, y sobre todo ahora que los automóviles comienzan poco a poco a bajar de precio, pero es que también las tasas de intereses están muy altas. Ese es otro problema que usted tiene que aprender a movilizar. Es decir, planificar finanzas es estar pendiente de todas las áreas de los recursos suyos. Nosotros los hispanos vivimos básicamente al día, es decir, el día de hoy, pero se nos pasan todos los detalles de planificar las finanzas, y esto es lo que hacemos aquí en Guerra Financial. Mauro, ¿de qué manera puedo yo guardar dinero para el futuro y que no caiga sobre esto el tema impositivo, sobre todo el IRS, que aquí en Estados Unidos es tan feroz? Mira,
Una de las situaciones más fuertes y más difíciles que nosotros los hispanos ni creemos que le podemos dar la vuelta al IRS. No se le puede dar la vuelta. Ese es el peor enemigo. El IRS tiene la capacidad de embargar su cuenta de cheques, embargar su salario. Dios mío, por favor, esto es increíble lo que puede llegar a suceder. Entonces usted tiene que aprender a movilizar sus taxes. ¿Qué significa esto? Si va a hacer taxes personales, cuáles son las deducciones que puede tener, cómo maximizar el seguro social. Por ejemplo, hace menos de una semana vimos que un esposo tenía $3,000 de ingresos, pero ya estaba acercándose a su retiro. Entonces decidimos pasar a hacer el switching, o sea, cambiar el salario del esposo en una compañía conjunta, cambiar el salario del esposo a la esposa para poder maximizar el seguro social. No cambió nada, básicamente lo que estamos haciendo es mejorar el seguro social de la esposa, y hay trucos todos los días, nada de hacer cosas incorrectas, sino hacer las cosas bien hechas para economizarse dinero para los impuestos, y dos, para elevar el seguro social. No sé si se dan cuenta que acabo de tocar 5 o 6 temas, pero rapidísimo, y eso es lo que es financial planning, César Miguel. Por ello, le recomiendo que llame usted directamente a Mauro Guerra. Este es su teléfono, el 305-777-1767. Le repito, 305-777-1767. También puede escribirle, preguntarle por www.guerrafinancial.com. guerrafinancial.com. Mauro Guerra es el fundador de Guerra Financial Group. ¿Cuántos años tienes ya en esto, Mauro? Ay, César Miguel, ¿para qué preguntas, Dios mío? Son 40 años, tenemos 40 empleados, más de 10,000 pies cuadrados de construcción, y arriba de eso, vayan y búsquenos en Guerra Financial Group, Google Reviews. En Google usted sí se puede encontrar la verdad de cada persona sin esconder una sola coma. Más de 600 reviews excelentes, tenemos 5 excelencias. Es increíble ver cómo nos va de bien gracias a ustedes, amigos oyentes, que buscan la información y aprenden. Simplemente es truquitos pequeños, uno no se las sabe todas, y aquí estamos para poderlos servir. Mauro Guerra, de Guerra Financial Group. Muchísimas gracias, Mauro. Son las 10:04 de la mañana. Una pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. ¿Cómo se preparan los periodistas para cubrir una guerra? ¿Qué es hacer periodismo de guerra? El foro vino a consideración en el sentido de que el periodismo está obligado todos los días a informar, y lamentablemente no dejan de ocurrir conflictos armados en el mundo. Nuestra querida y admirada Celia Mendoza de repente nos sorprende, no vestida elegantemente frente al edificio de Naciones Unidas, sino con un casco y un chaleco antibalas, corriendo entre escombros, cubriendo los acontecimientos en el Medio Oriente. ¿Cómo ha sido este cambio para ella? Pues Celia es una de nuestras invitadas al foro de hoy sobre periodismo de guerra. En este momento la encontramos en el aeropuerto de Toronto. Celia, muy buenos días. Muy buenos días, César Miguel. Gracias por acompañarnos. Y en el centro del conflicto, allá en Tel Aviv, está una periodista venezolana que nos ha acompañado en estos días desde el 7 de octubre, Nicole Michel de I-24 News. Nicole, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, buenos días por allá, buenas tardes aquí, César Miguel. Ahora que me estamos hablando, estoy subiendo al puerto de seguridad 5 misiles en Tel Aviv, ahora mismo. Estoy afuera del canal, justamente, en la terraza. En este instante cuando estamos hablando. Ahora mismo, incluso cuando tu productora me había llamado, estábamos en el cuarto, tuvimos que correr, estábamos en el cuarto de seguridad, y me preguntó, ¿pero podemos hacerlo en Zoom? Y le digo, sí, porque tengo el teléfono y los auriculares que me lo llevé en la mano,
Inmediatamente sonó la sirena, pues para que corriéramos al cuarto de seguridad, todo el canal. Estamos hablando de un canal de televisión, o sea, imagínate la cantidad de gente corriendo. Y ahora estoy hacia afuera. Yo creo que todavía del cielo se ve, bueno, es que por pantalla sería difícil lo que queda de ese choque entre el Kipat Barcel y el misil. Ayer no habían y hoy 5 misiles aquí en Tel Aviv y el centro del país. Nicole, ¿quiere decir que ha continuado el bombardeo, el ataque desde Gaza? Sí, estaban estuvieron creo que día y medio más o menos de cese al fuego por vías humanitarias, liberaron a 2 rehenes más, o sea, ya llevan 4 mujeres rehenes, eran 2 mujeres de 80 y 85 años, pero ahora este sería el primer, después de un día, los primeros ataques, no el primer misil, porque aquí fueron 5 y también a otras zonas de Herzliya, Ranana, o sea, toda la parte más centro de Israel, un país pequeño, estamos hablando de un país como el tamaño del estado Falcón, más o menos. Para que tengamos una idea los venezolanos. A ver, exacto. Cuando hablas del cielo, ¿qué es lo que se ve en el cielo? ¿Cómo funciona ese escudo protector? El escudo protector, sin ese escudo protector, está cerrado. No existiría Israel. Es lo primero que digo. O sea, estaríamos hoy en día completamente destruidos. Y es un escudo que intercepta el misil, tiene toda la tecnología que intercepta el misil que lanzan en este caso, desde la zona de Gaza y lo explota en el cielo. O sea, es como un misil que choca con el misil que está viniendo y explota. Claro, el tema son los residuos, que muchas veces esos residuos caen y hacen daño materiales o puede dañar incluso si hay una persona ahí. Son lluvias de misiles, como si fuesen casi la guerra de las galaxias. Ya. Sí. Nicole está en este momento en Tel Aviv y allí estuvo haciendo la cobertura Celia Mendoza, quien desde Estados Unidos le asignan el trabajo y la cobertura. ¿Qué fue para ti esta experiencia, Celia? ¿Tu primera experiencia en guerra? Sí, realmente en guerra de este tipo directa. Estuvimos en la frontera en Ucrania durante pero fue una situación más de refugiados y creo que es una situación distinta a la que se vive en el terreno. Aunque, como mencionabas, en Tel Aviv y en el resto de Israel, definitivamente el hecho de que exista este escudo, el escudo de hierro, realmente hace una diferencia enorme en el día a día del conflicto. Pero creo que para mí personalmente fue obviamente el reto de llegar al lugar, ya que tienes que empezar a mirar qué es lo que está sucediendo y empezar a ver cómo te transportas, cómo llegas. El aeropuerto dejó de funcionar ya para el martes de la semana después del ataque y desde luego empezar a hacer el proceso de localización y obviamente establecer qué puntos se iban a cubrir y cómo se iba a empezar a hacer el cubrimiento siendo una persona que no está basada en el lugar. Entonces creo que eso genera un poquito de retos, pero obviamente el apoyo local ayudó mucho. Flora Alicia Anzola, nuestra productora, quiere hacerles una pregunta también. Sí, bueno, para Celia, y me imagino que en el caso de Nicole, ella ya tiene experiencia por estar ubicada justamente en Israel, pero en el caso de Celia no había estado en una circunstancia tan apremiante como esta y tuvo un entrenamiento de 3 días en Nueva York, donde le presentaron varios obstáculos para que ella pudiera superarlos y entrenamiento en primeros auxilios. ¿Qué aprendiste, Celia, para poder enfrentarte a esto? Sí, es el HEPTA Training, que es básicamente un entrenamiento específico para periodistas que están en zonas de hostile environment o ambientes hostiles y primeros auxilios. Entonces es un entrenamiento que se hace de manera teórica y práctica. Entonces se colocan situaciones y se hace lo que es actuación. O sea, por ejemplo, danos un ejemplo para imaginarnos. Lo que pasa es que te dan primero que todo, la primera parte es muy teórica y te dan la idea de cómo se debe hacer el proceso de si hay un evento, qué tipo de personalidades tienes, si eres una persona que está diseñada para correr o para te congelas, o eres una persona que actúas en momentos de tensión y te ayuda a ser más consciente de cuál es tu personalidad, porque lo que pasa es que muchas veces no sabemos cómo vamos a reaccionar en momentos como estos y estar preparado ayuda a que uno mismo pueda saber qué va a hacer. Hay personas que
realmente creen que pueden hacerlo y en el momento te congelas. Entonces te ponen en estas situaciones para poder hacer una evaluación y para poder determinarlo. Pero al mismo tiempo aprendes muchas cosas en términos médicos, de la idea de las arterias, dónde están, cómo se puede tapar una arteria, cómo puedes literalmente prevenir que una persona se desangre, porque si una arteria se llega a... Muchas veces pensamos que una herida en el estómago puede ser terrible, pero cuando te das cuenta de pronto si se te pasa algo en una pierna, está en una arteria que puede salir de 30 a 60 segundos, tu sangre, ya te mueres. Entonces este tipo de cosas son las que te aprendes, y cómo puedes hacer torniquetes, cómo puedes cerrarlo, cómo puedes ayudar a alguien en una situación. Estas dos partes médicas, también cómo puedes crear entablillados, cómo puedes protegerte tú mismo, pero al mismo tiempo cómo actuar en otras situaciones, si hay un active shooter, si hay un tiroteo, y cómo puedes reaccionar, qué tienes que hacer, si te llegan a secuestrar, cómo debes reaccionar, qué tipo de respuestas, qué tipo de situaciones. Entonces los expertos de seguridad te hacen todos estos diferentes escenarios y te ponen en el escenario a actuar. Entonces literalmente tienes que atender a una persona que se está desangrando y cómo actuarías en ese momento. Hay un tiroteo y tienes que correr. Te llevan a un campo en la mitad del lugar y te secuestran porque no te avisan, y te llevan la experiencia y cómo la adrenalina y cómo te sientes en esos momentos cuando te ponen algo en la cara, cuando te llevan a un campo y empiezan a disparar. Todo esto es parte de ese entrenamiento que te permite tener por lo menos una idea de qué puede suceder en medio de las variables de lo que está pasando. Sí. Pero sí te ayuda un poco a reconocerte, de saber quién eres tú en eso. Hay un detalle, Celia recibe este entrenamiento de emergencia para ir a hacer una cobertura de emergencia en una región en conflicto, como la que se está viviendo en este momento en el Medio Oriente. Pero Nicole vive allí, Nicole vive en Tel Aviv. Me gustaría oír tu impresión de lo que acaba de narrar Celia, Nicole, y cómo es tu día a día frente a circunstancias como estas. Bueno, ciertamente que una persona debe tener entrenamiento. El entrenamiento aquí en Israel lo tenemos casi 10 millones de personas. Nacemos con ese entrenamiento, los niños también, porque mis hijos cuando estamos, si nos pilla, como dicen en España, la alarma, en la noche estamos en la casa y tenemos que correr. Entonces los cuartos de seguridad ya tenemos guardado pues un poco de comida, no perecedera, agua, cualquier cosa que si hay que quedarse un buen rato. También otra cosa es, lo que es en la vida en las casas, pero como periodistas sí ciertamente nosotros, aparte aquí en el canal, sí que nos entrenan, nos hacen algún tipo de simulaciones para poder entender qué significa todo esto. Vives el día a día y ya lo llevas de alguna manera intrínseco dentro de uno mismo como periodista. Tenemos que ir con los cascos, tenemos que ir con seguro médico para el sur, o sea, para las zonas de guerra. En estos momentos en Israel la zona de guerra es el sur más que el norte con el Líbano y la confrontación con Hezbollah es distinto, pero debemos de tener el casco todo puesto. Israel está acostumbrado, Israel desde el año 48 es atacado, vive rodeado ante enemigos. O sea, esta es una población que para ellos el tema de una alarma o un misil es parte de la realidad. No quiero decir que esa es la vida cotidiana, estamos hablando de una nación admirable que ha salido adelante, modernísima, pero que vive con esto. Más allá de cualquier situación de guerra, y nosotros en Venezuela, cuando teníamos que lidiar con los antisociales, como le decimos coloquialmente, con los malandros, correr en un carro. ¿Cuántas veces yo saliendo de la Universidad Central de Venezuela en la noche tenía que estar con los ojos por todos lados a ver que no me atracaran? O sea, de alguna manera, el hecho de que uno venga también de Sudamérica te da más sentido de la supervivencia que una colega mía que viene de Francia o una colega que viene de Inglaterra, que las tenemos aquí en el canal y que vienen de países mucho más estructurados en ese aspecto. Así que la verdad que el tener un poco la cultura latina ayuda mucho también a entender este tipo de vida como periodista.
Sí, quería hacerle una pregunta también a ambas, y tiene que ver con el fallecimiento de 21 periodistas que ha causado esta guerra. Entre ellos ha habido redactores, fotógrafos, camarógrafos, 17 de ellos palestinos, también hay un número de israelíes, 3 de ellos y uno libanés. ¿Qué sienten ustedes cuando muere un colega? Comenzamos contigo, Nicole. Bueno, la verdad que cualquiera que sea palestino, sea israelí, sea francés, sea latinoamericano, la verdad que el periodismo es una de las profesiones, bueno, obviamente lo digo porque es el amor de mi vida, siempre lo he dicho, más maravillosas, porque es de la única manera de poder llegar a las personas los verdaderos mensajes. Obviamente no todos los periodistas tienen ese inculcado ese profesionalismo, ¿no? Y esas ganas de realmente decir. También tenemos la opción de poder manejar a nuestro antojo, que eso es algo muy delicado, la información. Las pérdidas de periodistas, como cualquier pérdida en las guerras, son muy dolorosas. Yo ahora, esta vivencia que estoy teniendo, para mí quizás es una de las más difíciles, y creo que no va a existir otra más difícil, al menos que no sé a dónde no creo que me meta dentro de la boca del lobo, que me vaya y me metan en el centro de casa, porque ya no creo que será lo mismo todo esto. Ayer estaba justamente en una reunión que hicieron con los periodistas extranjeros acreditados en Israel, las Fuerzas de Defensa de Israel. Daniel Harari, que es el portavoz de la Tzahal, del ejército israelí, nos mostró unas imágenes, nos prohibieron llevar teléfonos, nos prohibieron llevar cualquier cosa. De todas maneras, yo también ya he estado en el sur, ya yo he visto el lugar, pero obviamente los muertos han sido retirados y todo. Tenía la decisión de ir o no ir, porque las imágenes iban a ser mostradas en bruto para que nosotros, estaba CNN, Fox News, estaban todos los medios, Infobae, o sea, de todas partes del mundo, y era para que nosotros visualizáramos la realidad de todo lo que había pasado, o sea, en bruto, de las cámaras que tenían los mismos, como en la época de los nazis, los mismos terroristas tenían unas cámaras aquí puestas en los chalecos para grabar todas las atrocidades. Y fue impactante, porque fusioné el haber ido todos estos días al sur y ver los destrozos, las casas quemadas, porque quemaron casas con familias adentro, ver manchas de sangre en el piso, y a la vez ver estas mismas imágenes, en esas imágenes encontré esos personajes que no estaban en esas manchas de sangre, pero que en las imágenes estaban tiradas. Entonces, no pude casi, la verdad que la noche me costó incluso dormir, pero yo dije, me he preparado para esto, para contarle al mundo lo que pasa, no para defender una causa ni defender un país, para defender la condición humana, para darle un mejor futuro al mundo. O sea, yo creo que es el deber de un periodista, buscar, informar, no estar de un lado ni de otro, nunca ser mediador, sino ser un buen informante. Quisiera, ya el tiempo se nos vino encima y hay que cerrar, pero quiero hacerle una última pregunta a Celia. Celia, ¿qué hiciste con el miedo? Creo que el miedo desaparece momentáneamente. No creo que pueda en ese momento vivir el miedo. La adrenalina obviamente es enorme, pero también es este sentimiento, y como mencionaba Nicole, hay una pasión que tiene el periodista, y esto tiene un sentimiento de responsabilidad, y en momentos en los que este tipo de cosas están sucediendo y cuando hay muchas cosas que están saliendo a la luz pública, en ocasiones es súper importante poder tener una perspectiva desde un punto de vista menos político, más neutral, y creo que el miedo desaparece en esos momentos. Hay adrenalina y se aceleran las cosas, pero creo que no podríamos hacer esto. Es casi como un bombero o como un policía. Corremos al lugar donde está sucediendo en vez de irnos, porque hay una responsabilidad más grande dentro de ese proceso. Y creo que eso es lo que pasa en este tipo de cosas, es poder estar en el lugar, poder contar las cosas y poder mostrarle a la gente lo que se ve y lo que hay, y tratar de hacerlo de la manera más balanceada y con el respeto más profundo que se puede hacer para una situación como esta. Por eso también, saltando un poco a los colegas periodistas que han muerto en estas situaciones, creo que es súper importante resaltar que muchos de ellos lo han hecho con
con el sacrificio propio de dejar a sus familias, de dejar sus vidas, porque esta labor, y en Israel será una labor larga, no será una labor de unos días, se puede durar meses como vemos en Ucrania, y estos colegas están dispuestos a seguir montando las imágenes, a seguir estando allí, y creo que la muerte de ellos nos recuerda que también son objetivos militares en ocasiones, a pesar de, o un daño colateral, como se le podría llamar en estos momentos de la guerra, pero que su labor es extremadamente importante y no hay manera de que se pueda saber lo que está pasando si no existen estas personas, porque la información siempre viene sesgada de un lado y del otro, pero cuando tienes periodistas que están allí para que puedan contar lo que vieron sin ningún tipo de conexión para un lado o el otro o las partes, creo que es súper importante y creo que es importantísimo y la muerte de ellos de nuevo es un recordatorio de que no existe, nadie está seguro. Celia, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Ella está en este momento en el aeropuerto de Toronto, brinca de un lado a otro. Eso es lo que le pasa a los buenos reporteros, ¿no? Los llaman de un lado a otro, quítese el casco, póngase el casco. Y muchísimas gracias a Nicole Michel en Tel Aviv, de I-24 News, por su testimonio tan sentido y tan honesto, Nicole. Muchísimas gracias. Ay, un honor, te lo he dicho, siempre te he escuchado en Venezuela. Gracias. Gracias, Celia. Gracias, adiós. Adiós, Celia. 10:26 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 10:29 de la mañana. Prepárate para manejar la tendencia en Southdale Kia. Experimenta el futuro con nuestros espectaculares autos eléctricos, el EV6 y el EV9. Y aquí tienes noticias emocionantes. Por tiempo limitado, hasta el 30 de noviembre, cuando compres 3 llantas, recibirás la cuarta por solo $1. No te lo pierdas. Southdale Kia es tu puerta de entrada al futuro. Ven y únete a manejar la tendencia juntos. Visita Southdale Kia hoy, 17120 South Dixie Highway, Miami, Florida 33157. @Southdale Kia. Y como si fuese un match de boxeo, en esta esquina Sutano y en aquella esquina Mengano, los medios han comentado pues que hoy se dará el enfrentamiento cara a cara, face to face, de los otrora muy vinculados, pero ahora archienemigos, Donald Trump y lo que se llama aquí en Estados Unidos su ex-fixer, Michael Cohen. A ver, ¿de qué se trata este enfrentamiento y en qué etapa del juicio estamos? Consultemos la voz de un experto en la materia, como lo es el doctor Frank Quintero Jr., abogado penalista tanto en cortes federales como estatales, aquí en Miami. Doctor Quintero, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Gracias, César, por esta invitación. ¿Qué ocurre hoy? Bueno, hoy va a testificar supuestamente Michael Cohen, que es un testigo muy importante para el Estado, porque tiene información sobre cómo fue que el expresidente y sus hijos aumentaron el valor de sus propiedades para conseguir ciertos beneficios de bancos y instituciones estatales sobre evitar pagar más impuestos al estado de Nueva York. Y es un caso muy importante y es el caso que honestamente le puede hacer más daño al expresidente, porque ya el juez encontró que el expresidente y los hijos habían cometido fraude. Esa solución o esa decisión por parte del juez va a tener graves consecuencias en los otros juicios que vienen a jugar más adelante el año que viene
si el presidente testifica en esos juicios. Este caso es un caso civil que está caminando en este momento. Ya le pusieron una multa de $5,000. Puede ser que le pongan una multa de 200 o 250 millones de dólares porque es lo que está pidiendo el Estado. Pero la decisión del juez en encontrar que el expresidente y los hijos habían cometido fraude va a tener graves consecuencias para el expresidente. A ver, vamos a recordar un poco, vamos un poco al pasado. ¿Quién era Michael Cohen? ¿Qué hacía él para el señor Trump? ¿Y cuán vital, crucial es su testimonio en este caso, su participación en este caso? Michael Cohen actuó como abogado personal del expresidente y participó en ciertos actos que eventualmente causó que le presentaran cargos criminales a Michael Cohen. ¿Cuáles actos? Michael Cohen admitió que él cometió esos actos a la dirección y bajo las instrucciones del expresidente. Esa es la parte del caso de Michael Cohen. Ahora, Michael Cohen, por ser el abogado personal de Donald Trump, obviamente tiene información sobre lo que hizo Donald Trump y lo que hicieron la organización Trump y lo que hizo los hijos de Trump en relación al caso que está pendiente, en relación a los impuestos que evitaron sobre el estado de Nueva York. Impuestos que le deberían, alega el gobierno, le debe la organización Trump y Donald Trump y sus hijos al estado de Nueva York. Dijo usted, doctor Quintero, esto va a traer severas consecuencias, graves consecuencias para el señor Trump. ¿De qué tipo de consecuencias son esas? Bueno, vamos a recordarnos que hay 3 casos que van a ocurrir el año que viene. Por ejemplo, tenemos el caso de Washington, que es el caso federal, que supuestamente está puesto para juicio en marzo del 2024. Tienes entonces el caso criminal del estado de Nueva York, que supuestamente va a ocurrir también en marzo del 2024. Obviamente, los 2 juicios no pueden ocurrir durante el mismo mes. Mi opinión es que el caso estatal lo van a mover, lo van a echar más hacia atrás, y el caso que va a proceder primero es el caso de federal de Washington. Tenemos también el caso de la Florida, que está puesto para juicio en mayo del 2024. Y tenemos el caso de Georgia, que todavía no tiene fecha de juicio puesta. Pero en todos estos casos criminales, estatales o federales, hay alegaciones de fraude hacia el gobierno federal, fraude en referencia al proceso electoral en el caso de Georgia, fraude en relación a los documentos que él se alega que él mantuvo en violación de la ley y le dijo mentira al gobierno, y por consecuencia esa decisión que el juez ha tomado, que Trump, el expresidente, y sus hijos cometieron fraude, en mi opinión, el gobierno federal o estatal va a tratar de introducir esa decisión como evidencia que el expresidente tiene un historial de cometer fraude. Claro. Ya se ve perfectamente. Doctor Quintero, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias, César, por esta invitación a este programa tan informativo. Muchísimas gracias. El doctor Frank Quintero Jr., abogado penalista aquí en la ciudad de Miami. Y a las 10:36 de Miami vamos a la bella ciudad de Sevilla. Pero no para hablar de flamenco, ni de toros, ni de la cultura andaluza, sino para hablar de Venezuela. ¿Por qué en Sevilla? Pues porque allí está el periodista Tony Franchi Maguad. Tony es el editor de Caracas Chronicle. Y es importante porque, siendo un periodista joven, él transmite la información de lo que ocurre en Venezuela en inglés al público angloparlante. Tony, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en el día de hoy.
Hola César Miguel, ¿cómo estás? No, gracias a ti, es un honor para mí estar aquí contigo de nuevo. Tony, has señalado vía redes sociales, a propósito de lo que aconteció el domingo y luego el primer discurso ya como triunfadora de María Corina Machado, que ella en repetidas ocasiones habló del poder del voto en las elecciones de 2024, desplazar al régimen ganando elecciones, hasta el final como estrategia electoral. Es decir, estamos hablando de una persona que junto a Leopoldo López, en el año 14, en el año 17, llevó adelante la consigna de las calles, el enfrentamiento, a Miraflores ya. Esa estrategia ya cambió de manera definitiva. Para ti como joven periodista, ¿cómo observas este giro y qué representa para ti? Bueno, César Miguel, yo creo que estamos viendo frentes por parte de María Corina y de la oposición en general. La oposición, en gran medida, había abandonado la ruta electoral por las condiciones tan adversas de garantías electorales que había en el país. Y bueno, han decidido retomar ese frente esperando lograr quizás un aumento en las garantías electorales y en los derechos políticos para poder lograr una victoria política. Lo sorprendente es que quizás los sectores de más línea dura en esa posición, como Voluntad Popular o como María Corina Machado, también han resumido esa ruta. Por supuesto, no es meramente ir a votar y con el voto sucede la magia de generar una transición democrática, sino que eso viene acompañado de otras cuestiones, como negociaciones internacionales, como bien vimos con el acuerdo de Barbados y lo que eso implica. Y la propia Machado en ese discurso, una vez ganadas las primarias, también recalcó la necesidad de crear gobernabilidad antes de ganar las elecciones, lo cual en mi forma de verlo creo que está implicando la necesidad de negociaciones internacionales que tengan que ver con el proceso de reinstitucionalización, de reforma judicial, por ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que María Corina está viendo la posibilidad de la ventana que abre la estrategia del voto y la movilización masiva y coordinación de fuerzas opositoras en el panorama electoral para tratar de lograr una transición democrática. Algo que a mí me llamó la atención es que en ese discurso en todo momento ella habló en plural. Por supuesto, habla en plural porque está representando ese 93% que votó por ella, pero también creo que nos puede estar mostrando la posibilidad, que a mí no me parece tan descabellada, de pasarle ese mandato a un candidato sustituto si no se levanta la inhabilitación, que la represente a ella y busque generar esa transición. Como vimos en el caso de Birmania, que Aung San Suu Kyi le dio apoyo a otro candidato quien fue electo presidente para generar esa transición democrática una vez que terminó la dictadura militar en Birmania. El gobierno, el chavismo es provocador por naturaleza. No suele jugar frontal, no suele jugar limpio, como se decía en la lucha libre. Fíjate que la reacción primera es rescatar a la señora Cilia Flores, sacarla del silencio donde la tenían, y es ella la que sale a denunciar fraude, ¿verdad? Sí. Un fraude que no se explica muy bien porque no sabemos quién es el defraudado y quién defraudó, pero ya se habla de llevar a la cárcel a la Comisión Nacional de Primaria, en fin. Empieza un discurso grueso, agresivo, que evidentemente no deja de ser una provocación para que tú digas, ¿para qué votar si mira, una vez que votamos, cómo nos reaccionan? Sabiendo que esa es la estrategia, el proceder de este régimen, a ver, ¿se pisará esa concha de mango, para decirlo coloquialmente en venezolano, y se abandonará la estrategia política de la negociación y el voto? Bueno, César Miguel, ahí yo creo que hay dos factores que tocar. El primero es muy bien, como tú dices, sacaron a Cilia Flores del silencio a atacar la primaria. Yo creo que es una estrategia muy simple. Vamos a poner una mujer que ataque directamente a María Corina Machado, de mujer a mujer. Creo que por eso eligieron esa figura en particular. Pero también es el hecho que en los últimos meses el chavismo está usando una estrategia en la que están usando figuras que son nominalmente opositoras para atacar a la plataforma unitaria y a la oposición unitaria, y usarlos como razón o excusa para atacar a la oposición y quedar con las manos limpias. Lo vimos con el caso de Luis Ratti, lo vemos con los partidos intervenidos, ahora estamos viéndolo con Brito y en la Acción Democrática que está bajo Bernabé, y están usando esas fuerzas para generar críticas y acusaciones de fraude y demás sin tener
que ellos ensuciarse las manos directamente. Ahora, ¿eso va a llegar a concretarse algo? No lo sabemos. Claramente el gobierno está impresionado y no se esperaba una participación tan alta y una movilización tan alta y una victoria tan arrasadora de parte de María Corina, pero no sabemos qué tan dispuestos están a volar el acuerdo de Barbados y con ello mismo volar la posibilidad de que se mantenga el levantamiento de sanciones, que es lo que puede pasar, porque el acuerdo de Barbados contempla el respeto a que cada fuerza política genere elecciones internas. Así es. Hacer una intervención judicial de la primaria y presidir a los miembros de la comisión de primaria sería una violación directa y muy rápida de ese acuerdo, que afectaría el condicionamiento de 6 meses de levantamiento de sanciones. Sí. Una última pregunta, Tony. Están utilizando argumentos de supuesta oposición y están utilizando los argumentos de denuncia de fraude del joven Carlos Prosperi. Mi pregunta, ¿será Prosperi, chico, una quinta columna en todo esto, un quinta columnista? Bueno, César, mire, yo he tenido ese pensamiento desde que empezó a suceder todo esto. Ya sabemos que una estrategia del chavismo es la cooptación de fuerzas opositoras para infiltrar y sabotear la oposición desde adentro y generar cismas y pugnas. De hecho, el autoritarismo, sobre todo en sus versiones más recientes, tiende a crear oposiciones sistémicas o oposiciones cooperantes, y sucede en muchas partes del mundo históricamente. En la propia Alemania comunista había partidos nominalmente de oposición en el Congreso, aunque hubiera un total control del Partido Comunista. En este caso vemos que incluso la postura de Prosperi es diferente a la de su partido. Ramos Ayub y Acción Democrática se desentendieron de las acusaciones de fraude que se filtraron. Entonces habría que ver ahí cuál es la intención y si realmente Prosperi actuó de forma sola o es precisamente una quinta columna para generar esta situación. Porque si de alguien salió las acusaciones de fraude y si de alguien se desató la situación actual sobre supuestas irregularidades y una conspiración de suma trivente para tomar la primaria y coronar a María Corina como reina de la oposición, es por Carlos Prosperi. Entonces yo creo que no es tan descabellado pensar, ya que además tenemos un historial con eso, que Carlos Prosperi podría ser parte de una oposición cooptada. Tony, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias a ti, César Miguel, y disculpa que me agarraste llegando de viaje a España. Tony Frangi Maguad es el editor de Caracas Chronicles. 10:45, una pequeña pausa y ya regresamos. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 10:48. Si buscas la mejor carne en el sur de Florida, debes acudir directamente a Nando Grill, donde se respeta la tradición de la carne en vara cocinada a la leña, la tradición de los llanos colombo venezolanos. Desde Simón Bolívar para acá comen carne en vara en esos llanos, y esa tradición la vas a encontrar en Nando Grill, donde además hay música llanera, joropo llanero, y puedes visitarnos en nuestras 3 sedes, Doral, Westchester y Homestead. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. De la mano de el gran Paco de Lucía, vamos a entrar ya en territorio flamenco, nada menos que con el gran Joaquín Cortés, a quien le quiero dar la bienvenida aquí en el estudio. Joaquín, muchísimas gracias por visitarnos en la mañana de hoy. Pues nada, un placer para mí, buenos días, y muy feliz de volver aquí, de volver a cruzar el charco, dejar un poco esa Andalucía y venir para acá, para las Américas. Joaquín, tengo años conociendo de ti, de tu arte, admirándote. Cometí la infidencia de buscar de inmediato para ver tu edad, porque es que cuando entraste por esa puerta, primera vez que te veo tan cerca, el que entró es un muchacho muy, muy joven. ¿Tú tienes el retrato de Dorian Gray escondido en algún lado? Lo tengo ahí al lado. No, muchas gracias. Bueno, tú sabes que nosotros los artistas intentamos cuidarnos, tener una vida sana para poder estar bien, ¿no? Porque luego el gran público nos ve y que nos vea lo mejor posible, ¿no? Y en el caso tuyo, que el arte de bailar el flamenco, sobre todo en el caso del hombre, es muy, muy exigente, ¿no? Es casi un ejercicio físico constante.
Totalmente, ¿no? Pero sobre todo también, a ver, yo vengo de una cultura, la cultura gitana, sabéis que soy gitano y además soy, por el Parlamento Europeo, soy el gitano universal, nunca mejor dicho, cuando fui embajador cultural del pueblo romaní, de mi pueblo, de mi gente. Y sí, es verdad que es una cultura, nosotros los flamencos pues tenemos zapateamos fuerte, nos preparamos bien y al final es cuando la gente nos ve dice, pero bueno, ¿te vas a cargar el suelo? Pues sí, más o menos sí, porque le pegamos duro, ¿no? ¿Qué tipo de preparación tiene que tener ese suelo cuando tú vas a hacer tu espectáculo? Bueno, aquí me han hecho un suelo espectacular. Sí. Lo tengo que probar, pero la pinta bien, ¿no? Para esta hora, estos conciertos que vamos a hacer aquí, si Dios quiere y todo va bien en América, pues tenemos un suelo nuevo y espero que sea bueno porque tiene que resistir ahí todos los zapatazos que pego yo. El título que le has puesto ya es sumamente revelador. Esencia. Traes tu esencia. Claro, es el perfume de Joaquín Cortés, la esencia, este viaje en el tiempo, esta carrera de más de 40 años dando vueltas por el mundo. Entonces es un poco la esencia de un artista que sigue siendo aquel niño que soñaba con volar y acabó volando mucho y sigue volando. Entonces ahí está la esencia, está la raíz, está la base. El niño que soñaba con volar, ¿en qué momento pudo despegar realmente? Bueno, yo la verdad que siempre he dicho que me considero un hombre, un niño muy afortunado porque empecé a volar muy, muy, muy pequeñito y a día de hoy sigo volando y parece que no se acaba el vuelo, que siguen mis alas, mis brazos siguen volando, ¿no? Entonces sigo con ese espíritu de Peter Pan, ¿no? De querer volar. Y en este mundo tan maravilloso como es el mundo del teatro, como es el mundo del arte, la danza, la música, la cultura, todo, ¿no? Dijiste hace mucho que estás en un momento pletórico. ¿Por qué? ¿Por qué este momento es pletórico? Bueno, ahora mismo es pletórico porque he conseguido crear mi gran obra, que es mis hijos. Tener dos hijos, dos niños maravillosos que me han devuelto la luz en mis ojos, que la perdí desgraciadamente cuando murió mi mamá. Perdí el brillo, la luz de mis ojos y de pronto la he vuelto a recuperar con mis hijos y son un poco el motor y la fuerza que tenía antes con mi mamá, ahora lo tengo con mis hijos y entonces por eso la vuelta de Joaquín Cortés a los escenarios en todo el mundo. ¿Cuándo llegaron? Llegaron precisamente hace 2 días mi hijo Romeo cumplió 5 años aquí en Miami y la verdad que muy feliz porque ahí descubrí, o sea, ahora entiendo cuando mis padres o mis amigos me decían, cuando tengas hijos te acordarás, ¿no? Yo dije, qué verdad más grande y qué bonito, ¿no? Qué bonito que siempre digo que he montado 10 obras que han dado la vuelta al mundo, una de ellas sigue siendo la obra española más vista del mundo, que es Pasión Gitana, pero la obra más importante en mi vida han sido mis hijos. Muy bien. ¿Y hay algo de ellos en este espectáculo nuevo, en esencia? Hombre, yo creo que tiene que haber de todo, porque al final el creativo, el coreógrafo, el artista, yo soy como una esponja, ¿no? Yo absorbo de todo lo que veo, me lleno de todo lo que veo alrededor de mi vida, de mis viajes, de mi familia, de mis amigos y sobre todo de mis hijos y luego creo mis obras, ¿no? Vas a estar en esta gira en Estados Unidos, comienzas en Houston el primero. Sí, correcto. Y al día siguiente, el 2 de diciembre, vas a estar aquí en el James L. Knight Center. Sí. Luego sigues a Chicago el día 8, Los Ángeles el día 9, San José de California el día 10 y los boletos para esta gira se consiguen en joaquincortes.show. Invita a nuestros oyentes, ¿por qué es bueno que vayan a verte? ¿Por qué no deben perderse el espectáculo Esencia? Mira, lo primero, lo más importante, que siempre lo digo y creo que me moriré diciendo estas palabras, lo más importante, la base de cualquier país en el mundo es la educación y la cultura. Nosotros llevamos cultura, llevamos arte, llevamos danza, llevamos música. La gente, no solo la gente que ya me ha conocido, ese público fiel que tiene de muchos años, sino las nuevas generaciones, tenemos que hacer que los padres lleven a sus hijos a ver cultura, porque es lo más importante que hay, la cultura y la educación. Entonces yo soy un gran defensor de la cultura. De hecho, en el Parlamento Europeo hablábamos mucho de toda esta historia y evidentemente yo invito al público a que vengan ellos, ese público que ya sigue a Joaquín Cortés de más de 4 décadas, pero aparte
a que traigan a sus hijos y que esas nuevas generaciones puedan también empaparse del arte. JoaquínCortés.show para adquirir las entradas. Una última pregunta, Joaquín. ¿Qué es ser gitano universal? ¿Cómo te sientes con ese título? Yo me siento muy orgulloso. Yo siempre he defendido, desde muy niño he defendido mi cultura, mi etnia. Imagínate, nosotros que además somos de estas culturas de las más viejas de la historia, porque venimos de la India, somos hindúes. Además eso por Parlamento Europeo nosotros investigamos y al final descubrimos de dónde venimos los gitanos y venimos de la India. Tenemos una de las lenguas más antiguas de la civilización, conjuntamente con las lenguas sánscritas, el arameo, el hebreo, el romaní, el rom, que somos nosotros, somos de los más antiguos. Yo me encanta ser el gitano universal, me encanta llevar mi cultura por todo el mundo, me encanta que la gente disfrute de nuestro arte, del flamenco, el flamenco que nace en Andalucía, que nace en España, en un crisol de cultura, nunca mejor dicho, porque estábamos los moriscos, los antiguos judíos, los sefardíes, estábamos los católicos, estábamos los cristianos, estábamos todos allí, y ahí nace el flamenco, que hoy en día es uno de los movimientos culturales más importantes en el mundo. Muy bien. Por todas esas razones, imperdible ir a ver Esencia, el nuevo espectáculo del gran Joaquín Cortés. Y que van a disfrutar de un gran musical, con una compañía muy grande, con unas bailarinas estupendas, con 16 músicos en vivo, con un bailarín maravilloso. O sea, somos un musical flamenco a la grande. Todo el éxito del mundo y muchísimas gracias por venir, Joaquín. Nada, un placer y un abrazo para todos los oyentes. Muy bien. Joaquín Cortés. Son las 10:58 de la mañana. En Conexión Radio fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono. Quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.